dijera que la segunda potencia mundial en mercado inmobiliario va a colapsar. ¿Me creerías? El sector de bienes raíces en China está en serios problemas. Y ahora, si te dijera que peor aún, ¿ya colapsó? Los expertos coinciden en que esta crisis podría escalar de unos 300.000 millones de dólares. Is collapsing in slow motion. La crisis inmobiliaria en China, desencadenada por una serie de factores, ha llevado a la quiebra de gigantes del mercado, provocando gran inestabilidad económica y social. Los problemas a los que China se enfrenta no son nada nuevo. Siendo un claro ejemplo que el mercado inmobiliario es fundamental en cada país y que crisis locales pueden tener repercusiones globales. ¿Cómo se creó esta crisis? ¿Cuáles fueron sus efectos y qué podemos aprender de ella? Bienvenido a Arquinomics. Era finales de la década de los 70 y previo a la crisis, China experimentó un crecimiento económico sin precedentes, tras la implementación de reformas económicas bajo el liderazgo de Deng Xiaoping. Estas reformas incluyeron la apertura gradual de la economía al mercado global, la liberalización de sectores clave y la adopción de políticas favorables a la inversión extranjera. A medida que China se industrializaba, millones de personas se trasladaron desde el campo a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Para que te hagas una idea, en 1978 solo el 18% de los chinos vivía en ciudades. Para 2010 ese número había aumentado a más del 50%. Esta rápida urbanización creó una enorme demanda de viviendas, servicios e infraestructura en las ciudades. La migración interna, especialmente desde las regiones rurales hacia las ciudades costeras, fue un fenómeno de gran escala. Esta migración fue facilitada por políticas gubernamentales que alentaron el desarrollo de zonas económicas especiales, áreas donde se aplicaron políticas económicas más liberales para atraer la inversión extranjera y estimular el crecimiento. Ciudades como Shenzhen, que eran pequeños pueblos pesqueros, se transformaron en grandes ciudades en solo un par de décadas. El auge económico no solo benefició al gobierno y a las empresas, sino que tuvo un impacto significativo en la vida de millones de chinos, especialmente en la emergente clase media, lo que llevó a un cambio en los patrones de consumo, con más personas capaces de invertir en bienes duraderos, educación y, sobre todo, en propiedades. Especialmente porque el gobierno chino, en un intento por acelerar el crecimiento tanto urbano como económico, permitió a los bancos entregar financiamiento a tasas bajas. Recuerda que en China nada se mueve sin que lo apruebe el gobierno. Estas tasas permitieron que los propietarios chinos tuvieran un margen de ganancia al arrendar sus propiedades, lo que incentivó la compra de propiedades como inversión en lugar de uso propio, posicionando así al mercado inmobiliario como un pilar clave de la economía nacional. Y así fue que la vivienda se convirtió en un símbolo de estatus y una inversión fundamental para las familias chinas. A diferencia de muchos países occidentales donde la inversión en acciones y otros activos financieros es común, en China la vivienda se percibía casi como la única inversión, además de ser la más segura y la más confiable. Este proceso sentó las bases para el auge económico que entre el año 2000 y el 2010 triplicaría el Producto Interno Bruto de China, convirtiendo al país en la segunda economía más grande del mundo solo después de Estados Unidos. Pero esto ya no es tan bonito. China hoy paga las penas de un irresponsable mercado inmobiliario, culpable de crear ciudades fantasma, millones de casas, departamentos, centros comerciales y proyectos sin finalizar, o que no tuvieron compradores y que hoy se encuentran completamente vacíos, como fue el caso de la ciudad de Kangbashi, que fue desarrollada como una nueva área urbana en la región autónoma de Mongolia Interior, con infraestructura moderna, edificios gubernamentales y grandes complejos residenciales. Los planificadores esperaban que esta nueva ciudad se convirtiera en un centro próspero, atrayendo a cientos de miles de nuevos residentes de toda la región. Sin embargo, la ciudad nunca alcanzó su población esperada. En su apogeo, la población de Kangbashi era solo una fracción de lo previsto, con estimaciones que indican que menos de 100.000 personas vivían en un área construida para 1 millón. Y es que según un estudio de la consultora Baoshan Bank en 2020, se estima que en China hay entre 50 y 65 millones de departamentos vacíos. Esto equivale a más del 20% de todas las propiedades residenciales en China y podría albergar a más de 150 millones de personas. Suficiente para alojar a toda la población de Uruguay, más toda la población de Chile y, por si fuera poco, a todo México juntos. Lo peor de todo es que la deuda del sector inmobiliario en China se estima en 8.9 millones de dólares, lo que representa cerca del 50% de todo el Producto Interno Bruto del país en el año 2022, donde el 35% corresponde a deuda corporativa, es decir, préstamos que tomaron las empresas inmobiliarias para financiar proyectos de construcción que no necesariamente llegaron a puerto. Pero ¿cómo llegaron a esto? Durante los años de auge, impulsados por la alta demanda de viviendas, la especulación en el mercado inmobiliario y el aumento de los precios, los desarrolladores chinos construyeron de manera masiva, donde las ciudades más grandes como Beijing, Shanghái y Shenzhen tuvieron un crecimiento urbano sin precedentes, llegando al punto en que a medida que se construían más y más propiedades, la oferta comenzó a superar a la demanda, algo que puede sonar a una buena noticia, pero terminó destruyendo a los gigantes del mercado.
cientos de miles de personas en China reclaman desesperadas por su dinero. Ahora la compañía está en graves aprietos económicos. Con empresas como Evergrande, el desarrollador inmobiliario más grande de China, que había acumulado enormes niveles de deuda durante los años de auge, financiando la construcción masiva de propiedades a través de préstamos y bonos y acumulando una deuda de más de 300.000 millones de dólares. Los ha financiado Evergrande, acumulando una deuda de más de 300.000. Lo que la convirtió en la empresa más endeudada del mundo y que terminó por quebrar, convirtiéndose en uno de los desastres económicos más grandes de la historia reciente de China y que terminó por impactar más que solo empresarios. Con un mercado inmobiliario con millones de trabajadores, la suspensión de nuevos proyectos y la cancelación de otros obligó a los gigantes inmobiliarios a reducir su personal, con estimaciones que indican que entre un tercio y la mitad de todos los trabajadores del sector de la construcción fueron despedidos. Por otro lado, desde el inicio de la crisis inmobiliaria en China, los precios de las viviendas de segunda mano han caído de manera significativa, afectando a la mayoría de familias chinas. Según el 100 Cities Price Index Report, los precios promedio de las viviendas usadas cayeron un 4% interanual hasta enero de 2024, contrario a lo que sucede en un mercado estable, donde las propiedades idealmente suben de valor. Ahora, cabe destacar que un 4% de pérdida de precio es una crisis en este contexto. O sea, si lo comparas con las acciones, un 8% puede ser un martes. El hecho de que en la crisis más grave del sector inmobiliario en China solamente estemos hablando de un 4% de pérdida anual no es tan terrible. Pero distinto es cuando empezamos a considerar que las personas tienen una deuda asociada a esos activos. Ah, y de paso, en Fraccional subimos cada semana un video como este. Si te está gustando este video, no dudes en suscribirte aquí abajito para que no te pierdas de nada. China es un ejemplo de que lo que rápido viene, rápido se va. Y así sucedió con el bienestar económico de las familias de clase media. Y es que más del 70% de la riqueza de los hogares en China está vinculada a sus propiedades. Y la depreciación de estas propiedades ha resultado en una pérdida masiva para millones de personas, lo que ha llevado a muchas familias chinas al incumplimiento del pago de sus créditos hipotecarios. Este fenómeno ha exacerbado la pérdida de riqueza, ya que muchas familias ahora arriesgan perder sus propiedades sin la capacidad de recuperar lo que han invertido hasta ahora. Por otro lado, esta reducción en la riqueza ha tenido un efecto dominó en la economía china en su conjunto. Las familias, viendo cómo disminuye su patrimonio, han reducido su gasto y también su inversión, lo que ha afectado a la demanda de todo tipo de productos y ha ralentizado la economía en general, siendo un claro ejemplo que el mercado inmobiliario es fundamental en cada país, entregando la estabilidad financiera que un país necesita, impulsando tanto la economía como el empleo y siendo un factor directo en el aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos, y que si sale mal puede tener repercusiones negativas a nivel global, como es el caso de Argentina, Brasil y Chile. Países que dependen de la exportación de materias primas y que tenían como principal consumidor a China, dado su fuerte industria de la construcción, cuya desaceleración ha reducido la demanda de estas materias primas, influyendo directamente en la caída de sus precios. Por otro lado, la crisis inmobiliaria y la inestabilidad en China afectaron la percepción de riesgo en otros mercados. Los inversores internacionales comenzaron a reevaluar sus inversiones en sectores inmobiliarios de otros países que también mostraban signos de sobrecalentamiento. Esto llevó a la reducción de inversión y de acceso al crédito en economías emergentes con alto nivel de deuda inmobiliaria, afectando finalmente tu capacidad de acceder a un crédito hipotecario o a la construcción de nuevos departamentos en tu barrio. Esto es una clara demostración de que la inversión inmobiliaria no es un juego de niños y no puede ser evaluada de manera especulativa, menos aún cuando estás invirtiendo dinero de otros. Por eso en Fraccional nosotros hacemos el trabajo de evaluación por ti. Elegimos las mejores propiedades y te permitimos a ti, con montos muy pequeños, invertir en fracciones de ellas, sin depender de los bancos, sin depender de créditos. Ingresa a Fraccional para ver nuestros proyectos con el link que te dejo acá abajo. Y si quieres saber más, puedes preguntarnos por el chat. Y ahora, si quieres conocer un proyecto único de otra potencia mundial y que también podría terminar en una crisis inmobiliaria, te recomiendo ver este otro video de acá, que creemos que te va a gustar.